No tiene justificación ante los ojos de la sociedad que un expresidente de Fede Cámara se convierta en cabecilla de la intervención de la Cruz Roja. Eso sí es muy delicado. ¿Por qué? Porque es un suicidio o un autosuicidio, como decía Carlos Andrés Pérez. Cada sector habla por sus intereses y no se le puede imponer a un sector determinado que hable en plural, que hable por todos, porque eso es negación de la deliberación, negación de la democracia y del pensamiento y de la diferencia que existe entre tú y yo. Sí, pero no se le puede imponer el discurso, pero tampoco puede ser el discurso el calco de lo que dice la vicepresidenta Delcy Rodríguez o lo que dice la Cancillería venezolana. Es decir, el principal problema de los venezolanos, de la industria, de la producción, no son las sanciones. Bueno, hubo otro momento, entre comillas, estelar. Un presidente de Fede Cámara fue presidente de Venezuela por unas 36 a 48 horas, Pedro Carmona Estanga. Pobrecito, qué cosa tan... Es que tú me metes en unos enredos, Adriana, es verdad. Esa es una demostración de cómo no estábamos tocando tierra. Parte de la vocería empresarial ha asumido el discurso antisanciones del Ejecutivo y ha dejado prácticamente a un lado la lucha o la exigencia de mejores condiciones salariales para sus empleados o mejores condiciones económicas del país para que sus empleados ganen más o, por ejemplo, bueno, no hay electricidad para que nuestra industria pueda producir lo que necesita el país. Ahora no, ahora todo es levanten las sanciones, es necesario el levantamiento de sanciones. ¿Y quién diablos le tiene que marcar la pauta a Fede Cámaras? Nadie. Yo creo que ese es un tema muy importante, Adriana. Voy a tratar de respondértelo o de hacer un comentario partiendo de una pregunta. ¿Por quién diablos debe hablar Fede Cámaras? ¿Con qué derecho yo le impongo a Fede Cámaras el libreto? ¿Fede Cámaras va a hablar por la Madre Iglesia? No, eso no es. Es como si la conferencia episcopal hablara por los ateos y yo le pidiera que hablara por los ateos. Eso no es peor de la conferencia episcopal. Entonces, Fede Cámaras habla por sus intereses, como el gremio médico habla por sus intereses, como los obreros, los sindicatos hablan por sus intereses. Entonces, si cada quien hace ese rol en una república, ¿por qué se le puede criticar? Porque coincide con el gobierno. La situación de Fede Cámaras es en general de los empresarios y de los propietarios en Venezuela es de una precariedad extrema. Ellos están pensando desde su precariedad. Ellos no tienen la sartén por el mango. Y entonces tratan de ajustar su mensaje a sus intereses sin provocar un choque con el Ejecutivo, con la dictadura, como tú la quieras llamar. Es decir, que lo que están haciendo es lo más sensato y lo más republicano del mundo, porque yo no le puedo pedir a Fede Cámaras, tú no le puedes pedir a Fede Cámaras, nadie le puede pedir que diga lo que yo quiero que diga. Esos son pulsiones autoritarias que parece que llevamos metidas en el corazón o en el cerebro nosotros los venezolanos. ¿Por qué diablos yo voy a criticar a Fede Cámaras y dice que el problema son las sanciones? Porque el problema no son las sanciones en el caso de la economía venezolana. Lo que te impide que tus trabajadores ganen bien es no necesariamente el sueldo que tú les pagas a tus trabajadores, sino todo el daño que le ha hecho la economía el Ejecutivo, porque el que no te garantiza la luz para que la industria pueda funcionar es el gobierno, no las sanciones. Ese es el discurso común. Ese es el discurso común tuyo y probablemente mío, pero no tiene que ser el del empresariado. Entonces ese es el primer comedimiento que necesitamos establecer. Cada quien habla desde su posición y desde su interés. Yo no le puedo pedir a Fede Cámaras filantropía ni solidaridad social, iba a decir sexual, social, porque ese no es su objetivo, ese no es su propósito. Su propósito es la salvaguarda de los intereses de los propietarios, que un buen día o un mal día se reunieron y fundaron la Asociación de Cámaras de Comercio y Producción, como se llama, Fede Cámaras. No sé, es que estamos muy engrinchados, muy enfrentados los venezolanos y queremos un discurso que nos sirva a todos, y un discurso que nos sirva a todos es la negación de la democracia y la negación de la deliberación. Yo no le puedo pedir a Fede Cámaras que diga lo que yo quiera que diga. ¿Por qué? Porque Fede Cámaras tiene unos intereses y en este momento, dije hace poco, desde su situación de precariedad, quizá no tenga otro remedio. Esto no lo dice el presidente de Fede Cámaras porque se le ocurrió.
seguramente se han reunido centenares de veces para llegar a un discurso que los conduzca a la sobrevivencia. Entonces pregunto yo, ¿no estamos todos en búsqueda de sobrevivencia? Tú quieres darle una patada a la mesa, pero no puedes. ¿Por qué? Porque esa patada no sirve. Esa patada no va a tumbar la mesa. Si eso lo decimos nosotros desde aquí, desde este manual, no lo van a pensar los señores que han tratado, sin lograrlo, de manejar al país, por lo menos desde los comienzos del siglo XX. Es muy probable que no, es muy probable que no. Yo pienso que es importante, a lo mejor estoy equivocado, transmitir ese mensaje. Cada sector habla por sus intereses y no se le puede imponer a un sector determinado que hable en plural, que hable por todos, porque eso es negación de la deliberación, negación de la democracia y del pensamiento y de la diferencia que existe entre tú y yo. Sí, pero no se le puede imponer el discurso, pero tampoco puede ser el discurso el calco de lo que dice la vicepresidenta Delcy Rodríguez o lo que dice la Cancillería venezolana. Es decir, el principal problema de los venezolanos, de la industria, de la producción, no son las sanciones, son 1001 problemas que ellos deben tener y que ya antes los han denunciado. No, o sea, no han sido silentes ante la crisis, en otras oportunidades han dicho qué es lo que hay que cambiar, pero a mí me llama la atención que en este contexto ese giro sea ahora tener el mismo discurso del Ejecutivo como para sobrevivir. ¿Cuánto te puede durar la sobrevivencia siguiendo el discurso del Ejecutivo? Bueno, no lo sé. ¿El Ejecutivo es dócil como para aceptar el discurso de los empresarios? Evidentemente no. ¿Los empresarios son idiotas de capirote? Evidentemente no. Entonces tiene que buscar la manera de ajustar aquello. Es más, echémosles un repaso a los mensajes de los candidatos, de los precandidatos presidenciales. Ellos matizan su discurso, unos son más extremos que otros, seguramente porque unos son más débiles o menos débiles y no tienen más remedio que hacerlo así. Entonces, ¿cuál es la obligación de nosotros? Entender que es así. No está. ¿Por qué Fede Cámara da ese discurso? Porque vivimos en una dictadura malandra. Y una dictadura malandra no acepta que el presidente de Fede Cámaras le dé una patada a la mesa. O quizá el presidente de Fede Cámaras y los miembros de la directiva de Fede Cámaras entienden que a ellos no les conviene darle una patada a la mesa. Qué difícil de entender. No lo podemos entender por esta situación de presión y de tensión que vivimos todos los días. Pero resulta que yo no soy el dueño de tal fábrica. Y que a lo mejor al dueño de tal fábrica le hace falta un producto, un insumo, que lo traen de Atlanta o de Georgia o de yo no sé dónde. Digo yo, porque eso no es mi asunto. Lo que quiero plantear, Adriana, es que el reclamo de esas posiciones fundamentalistas lo que hace es cerrar el juego. Me parece a mí. Porque además es ilógico que yo le pida a Fede Cámaras lo que no me puede dar: solidaridad social, entendimiento de los desvalidos. Ellos no vinieron a eso al mundo, ellos vinieron a hacer dinero. Y están buscando una manera de hacer dinero. Sí, lo que pasa es que antes ya lo han sido, es decir, no, como te decía al comienzo, no han sido personas divorciadas del sufrimiento de los venezolanos porque directivas anteriores, incluso las personas que están, porque no hay que secuestrar con el nombre Fede Cámaras, hablo de diferentes gremios, asociaciones que han tomado ese discurso y que antes han levantado la voz por la situación de sus trabajadores, por las condiciones democráticas del país, por las condiciones para funcionar en líneas generales de la economía, y lo que quizás en este momento luce una suerte de, bueno, como no lo logré, me tengo que plegar a esto y adiós. O como no lo logré, voy a darle la vuelta. Voy a buscar la manera de llegar a la supervivencia. Esa puede ser una explicación. Ahora, para que esto no quede en cabronería mía y en alcahuetería, exacto, hay un elemento muy importante. Vamos para atrás. Que se debe rescatar sin ir para atrás, ahorita mismo. No tiene justificación ante los ojos de la sociedad que un expresidente de Fede Cámara se convierta en cabecilla de la intervención de la Cruz Roja. Eso sí es muy delicado. ¿Por qué? Porque es un suicidio o un autosuicidio, como decía Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué? Porque eso es un atentado contra la libertad de asociación. Y Fede Cámaras es
una figura estelar, una criatura estelar de la libertad de asociación. Ahí se le fueron los tiempos. Y dar una señal, una manifestación de entrega realmente escandalosa. ¿Qué tiene que ver un hotelero con la Cruz Roja Internacional, pregunto yo? ¿Y por qué ese hotelero escoge a un campeón de esgrima para que participe en una intervención de la Cruz Roja Internacional? Venezolana a escala internacional, porque forma parte de un ramo mundial. Oye, eso ya es salirse del libreto de la moderación y pasar al libreto de la entrega. Entonces, ellos mismos son los responsables de juntar una cosa sensata con una insensata, una cosa de autonomía, por así decirlo, con una cosa de doblegarse y de entregarse a los intereses del poder público. No la tiene bien Fede Cámaras, no la tiene bien Fede Cámaras, no por su discurso, sino por este hecho que ojalá sea aislado, debido al cual una figura muy prominente de los empresarios, quien fue su directivo, no en el periodo anterior, sino en el otro, mucho anterior, se convierta en el jefe de la intervención ilegal e irresponsable de un instituto internacional. Es atentado contra la libertad de asociación y Fede Cámaras es figura estelar de la libertad de asociación. A ver cómo lo resuelven. Entonces no es que yo esté dándole la bendición a los propietarios, sino viendo cómo ellos necesariamente a través de la historia van agarrando mínimo quiénes son los creadores de este país, aquellos que piensan en la riqueza después de la independencia, y quiénes son los que piensan en la riqueza después de la independencia. Los propietarios quebrados y muertos de hambre. ¿Y qué hacen los propietarios quebrados y muertos de hambre? Fundan la Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Eso fue cuándo? 1826, vísperas de la Revolución de la Cosiata. Este país no tiene remedio si no nos ponemos a producir. Y hay que hacer carreteras. Y sobre todo una cosa que no se ha hecho jamás en Venezuela. Esta revolución hay que trabajar. Coño, y al que no trabaje, preso. Llegó a decir el doctor Vargas, que fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País. Eso es pensar con los pies en la tierra. Y así empieza la historia de los empresarios en Venezuela. ¿Por qué? Porque están pelando y encuentran que la suerte del país depende de que ellos no estén pelando. Y además convencen a Páez. Mire, señor, esto se va a la chingada si usted no acepta estas reglas del juego. ¿Cuál es la regla del juego? Trabajo, trabajo y más trabajo, le dice un señor llamado Santos Michelena. ¿Para qué? Para lograr riqueza, riqueza y más riqueza. Pero el Estado no tiene que meterse en este negocio, este es asunto nuestro. Y Páez cae y dice y acepta. Y Venezuela vive un periodo de bonanza y de fomento republicano y de fomento del pensamiento como nunca se había visto en Venezuela. Y acabas de decir, el Estado no se mete en esto, pero hay que recordar que durante toda la época chavista se ha expropiado un número innombrable de empresas. Ajá. Hay unas 10.000 que han cerrado sus puertas, Sí. según las cifras de Conindustria. El Estado se convirtió en dueño de hotel, dueño de banco, dueño del aceite, dueño hasta de los cuadernos, aquellos que usábamos cuando éramos chiquitos, Sí. y ahora quiere, bueno, una suerte de cosa completamente distinta en la que tiene participación, pero ahora no está mi nombre en la firma. Ajá, sí, eso es cierto. ¿Cuándo? ¿En qué momento? O sea, ¿solo el chavismo el que ha sido Estado empresario o ha habido otros ejemplos Pues de toda- nuestra dictadura, de nuestra democracia? Porque acabas de decir, ya va, exceptuando. acabas de decir el episodio en el que el Estado no se debe meter. Y no se mete. Y lo mejor del cuento es que no se mete. Entonces, si tú me estás pidiendo excepciones, serían el régimen de Páez, o lo que se llama mal llamado oligarquía conservadora, las dos administraciones de Páez, la breve administración de José María Vargas y el gobierno del general Sublé. Ahí funciona a la perfección el libre cambio, la libre concurrencia de capitales, sin que el Estado se inmiscuya. Inmediatamente después, a partir del gobierno de Monagas, es todo lo contrario, la presencia soberana y permanente del Estado venezolano en las operaciones económicas. Y eso no desaparece jamás. Que lo haga Chávez, pues está haciendo como lo hizo Monagas o como lo hizo Guzmán. ¡Oh, qué novedad! Lo que pasa es que nos toca a nosotros de cerca.
Pero los que tienen que saber esa historia son ellos, los de Fede Cámara. Bueno, y lo que pasa es que ocurrió en el siglo XXI, es la gran diferencia. El 20 y el 21, de acuerdo. Expropiese. Bueno, hasta una joyería. Hasta una casa de joyerías, eso no hay, perdón de Dios. Pero además, lo está inventando Chávez porque es revolucionario. No. Expropiese, decía el general Guzmán. Sí, señor. Estas tierras son para mí, decía el general Monaga. Sí, señor. ¿Cuántas propiedades no pasaron al patrimonio, públicas y privadas, no pasaron al patrimonio personal de Juan Vicente Gómez? La lista está publicada de esa fortuna tan grande. De manera que esas cosas hay que verlas a la hora de llegar necesariamente a los matices. Fede Cámaras está en una posición de debilidad y trata de sobrevivir partiendo de esa posición de debilidad. Una sola vez los propietarios fueron influyentes y determinantes en la vida cuando le prestan plata al gobierno. El gobierno es pobre en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo vive un gobierno pobre? De pedirle plata a H.L. Bulton y a Santana y compañía, que les cobran altísimos intereses, hasta que Guzmán, que no volaba porque el miau no era gasolina, en 1870 dispuso crear una compañía nacional de crédito con esas casas privadas. ¿De qué vive el gobierno venezolano en el siglo XIX y antes del petróleo? De las aduanas. ¿Pero de cuáles aduanas si no hay comercio? Si no hay manera de cobrar impuestos y además hay robo. Entonces hay una descomunal deuda externa, pero también una descomunal deuda interna. ¿A quién se le debe? A los que eran pulperos y dejaron de serlo. A aquellos que comienzan a traer ferrocarriles y comienzan a importar productos y se hacen muy ricos y el Estado depende de ellos. Ese es el único momento estelar y fundamental de los propietarios en Venezuela. Bueno, hubo otro momento, entre comillas, estelar. Un presidente de Fede Cámara fue presidente de Venezuela por unas 36 a 48 horas, Pedro Carmona Estanga. Pobrecito, qué cosa tan... Es que tú me metes en unos enredos, Adriana, es verdad. Esa es una demostración de cómo no estábamos tocando tierra y de cómo a la hora de escoger mal, escogemos muy mal. Y yo pienso que aquí no es hora de escoger, aquí y ahora no estamos para escoger mal. No porque tú y yo podamos determinar este sí y este no, sino simplemente por el hecho de llamar la atención sobre los discursos y sobre cómo esos discursos se tienen que entender desde la realidad que nos circunda y que nos oprime. No hay otra manera de acercarse al Ejecutivo si no es mediante estos esquinazos. De lo contrario, Fede Cámara se va a la mismísima chingada. ¿Por qué? Porque esta es una dictadura y hay que desarrollar un discurso que sin lesionar los fundamentos fundamentales de la democracia permita la sobrevivencia. Me temo que es lo que están haciendo en este discurso relacionado con las sanciones. Pero también que se resbalan hacia el pantano cuando una de las figuras importantes de Fede Cámara, sin arte ni parte en el negocio, se convierte en interventor de la Cruz Roja. Pues, no, mano. Es que un paso al otro es muy complicado. Ante el silencio de los empresarios, porque no les queda más remedio que callarse ante este exabrupto. Entonces, nosotros como espectadores o como personas que pretendemos el entendimiento de la realidad, aunque no lo logremos, tenemos que ver eso, porque eso le incumbe directamente a la política. Nosotros estamos en vísperas de una elección presidencial, o por lo menos de una elección primaria. Todo este ambiente enrarecido forma parte del prólogo, y quién sabe a qué nos va a conducir si no ponemos las cosas en su justo lugar. A Cámara no se le puede pedir la ayuda del desarrapado, porque eso no es su función. La función de Fede Cámaras es ver por los intereses de los propietarios, de lo que se llamaba ricos. Y la riqueza era pecado en Venezuela hasta 1830. Y volvió a ser pecado cuando Con ser Chávez, rico era malo, por lo dijo el supuesto. difunto. Exactamente, pero ¿qué es lo que está haciendo Chávez con ese discurso? El discurso marxista-leninista, la babosada religiosa católica cristiana, que no se puede entrar por el ojo de una aguja. De una aguja. Es más fácil que Es un más fácil que un camello entre camello por que un los- rico entre al reino de los cielos. José María Vargas, Tomás Lander, Santos Michelena, dicen, pero se volvieron locos. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Señores venezolanos, trabajar. Coño, trabajar. ¿Para qué? Para producir riqueza, porque la riqueza es una virtud. Por primera vez los venezolanos se quedan impresionados y van al templo a pedir perdón.
porque oyeron el discurso pecaminoso que les decía que ser rico no era malo, sino todo lo contrario. Es una maravilla. No coma tanto, dicen en el año 25 los empresarios. ¿Por qué? Porque pierde usted actividad del cuerpo y no trabaja. Deje a las mujeres, deje esa tiradera. ¿Pero por qué? Eso es pecado, no, eso no es ningún pecado, pero usted pierde la plata ocupándose de las mujeres en vez de estar pendiente de su negocio. Una revolución capitalista. Y eso lo mandamos al demonio, entre otras cosas, por las babosadas de Hugo Chávez. Así cerramos este manual de malas maneras. Adriana Núñez Rabascal y Elías Pino Iturrieta.